Capítulo 1. El encuentro en el hospital. Había una vez, en un pequeño pueblo, un hombre llamado Martín. Era una persona común que dedicaba la mayor parte de su tiempo a leer novelas de detectives y a tomar café en la cafetería local. Un día, el destino tomó un giro inesperado. Mientras Martín salía del hospital después de visitar a un amigo enfermo, notó a una mujer sentada sola en la sala de espera. Se llamaba Emily y parecía estar perdida en sus pensamientos. Martín, siempre dispuesto a entablar una conversación, se acercó a ella. El aroma aséptico del hospital contrastaba fuertemente con la calidez de la cafetería que solía frecuentar. Martín, acostumbrado a sumergirse en las páginas de emocionantes novelas de detectives, se aventuró en los pasillos estériles, sintiéndose un tanto incómodo e inseguro. Al llegar a la habitación de su amigo, la atmósfera estaba cargada de tristeza. Su amigo, el señor Thompson, yacía débil en su cama de hospital, y el aire estaba impregnado con el olor a antiséptico. Martín sintió una punzada de tristeza al conversar con su amigo enfermo, dándose cuenta de la fragilidad de la vida en ese entorno clínico. Al salir de la habitación del señor Thompson, Martín deambuló por los intrincados corredores del hospital, reflexionando sobre la fugacidad de la salud y la imprevisibilidad del destino. Fue entonces, en la sala de espera, donde la vio Emily. Emily estaba sola, con la mirada fija en el suelo como si intentara escapar de la dura realidad que la rodeaba. Su presencia añadió una capa de vulnerabilidad al entorno estéril, y Martín, impulsado por su amabilidad innata, se acercó con un simple saludo. «Hola, soy Martín». «¿Estás esperando a alguien?», preguntó, su voz siendo un bálsamo reconfortante en la atmósfera generalmente silenciosa. Emily levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de fatiga y gratitud. Explicó que su esposo, John, estaba recibiendo tratamiento por una enfermedad grave. Martín, empático y compasivo, se encontró envuelto en una conversación que trascendía las cortesías habituales. En ese momento, la rutina monótona de Martín con sus novelas de detectives y el café en la cafetería cedió el paso al drama de las emociones reales. Lo que no sabía era que este encuentro casual en la sala de espera del hospital sería el catalizador de una conexión única que daría forma a los capítulos de su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Capítulo 2. Penas no dichas. Martín descubrió que el esposo de Emily estaba gravemente enfermo y había sido ingresado al hospital. La noticia resonó en su pecho, creando un lazo de empatía que iba más allá de las palabras. En ese hospital, donde las emociones parecían amplificarse, comenzó a tejerse una historia de comprensión y consuelo entre Martín y Emily. El bullicio de las enfermeras y el constante murmullo de las máquinas médicas crearon un telón de fondo peculiar para esta conexión que estaba floreciendo. Después de aquel primer encuentro en la sala de espera, Martín y Emily continuaron compartiendo sus historias. Los pasillos del hospital, testigos silenciosos de innumerables tragedias y triunfos, se convirtieron en el escenario donde estos dos personajes comenzaron a abrir sus corazones. La habitación de John, el esposo de Emily, se volvió un punto de encuentro frecuente. Entre las sábanas blancas y las luces tenues, Martín y Emily compartían sus esperanzas, sus temores y, lo más importante, su humanidad. La enfermedad de John se convirtió en el eje alrededor del cual giraban sus vidas, y juntos aprendieron a afrontar la incertidumbre del mañana. En esos momentos de confidencias, las penas no dichas flotaban en el aire. A medida que Emily abría su corazón sobre la gravedad de la enfermedad de su esposo, Martín se convertía en su confidente silencioso, ofreciendo no solo palabras de aliento, sino también su presencia constante.
La conexión entre ellos no estaba definida por lo que decían, sino por lo que compartían sin necesidad de palabras. Los retos de la vida, que a menudo parecían insuperables, se volvieron más llevaderos gracias a la fuerza que encontraron el uno en el otro. Martín, el amante de las novelas de detectives, ahora se encontraba inmerso en una trama de la vida real, donde los misterios eran personales y las respuestas no siempre estaban en la última página. A medida que compartían sus alegrías y dolores, Martín y Emily descubrieron un consuelo genuino en su compañía mutua. El hospital, con su atmósfera clínica y a la vez emotiva, se convirtió en un escenario simbólico de su creciente complicidad. Aunque las palabras eran importantes, las miradas compartidas y los silencios compartidos tejían un lazo aún más fuerte entre ellos. Así, en medio de las penas no dichas, Martín y Emily comenzaron a comprender la profundidad de su conexión. Sus corazones, entrelazados por las experiencias compartidas, comenzaron a sanar no solo por el consuelo que encontraron en la presencia del otro, sino también por la certeza de que incluso en la oscuridad, podían encontrar luz en esta relación única que estaba floreciendo en el corazón del hospital. Capítulo 3. Café y conversaciones. En lugar de los encuentros habituales en la cafetería del parque o en la tienda de café del pueblo, Martín y Emily se encontraban regularmente en la cafetería del hospital. Este lugar, que solía ser testigo de historias de pacientes y médicos, se convirtió en el escenario de sus encuentros cotidianos, tejidos con las hebras de conversaciones que iban más allá de lo trivial. La rutina de compartir una taza de café se volvió su manera de enfrentar la complejidad de la vida. Martín, con su taza humeante, y Emily, con la suya entre las manos temblorosas, compartían risas, suspiros y, lo más importante, sus historias. Las paredes de la cafetería atestiguaban la formación de un vínculo especial que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Sus conversaciones se sumergieron en los rincones más profundos del alma. Hablaron de amor, de las pérdidas que ambos habían enfrentado, de los sueños que perseguían y de las realidades crudas que a veces parecían abrumadoras. La cafetería, con el sonido de las tazas chocando y el aroma a café flotando en el aire, se convirtió en un espacio donde la sinceridad y la vulnerabilidad reinaban. Cada día, el vínculo entre Martín y Emily se fortalecía. La cafetería se transformó en su refugio, donde podían compartir no solo las alegrías y las tristezas, sino también los detalles cotidianos que construyen la trama de la vida. Sus miradas se volvían cómplices, y las risas resonaban como un eco reconfortante en medio de la realidad a menudo dolorosa del hospital. Mientras otros pacientes y visitantes iban y venían, Martín y Emily encontraron en su rutina de café un santuario. El hospital, con su atmósfera clínica, se desvanecía en segundo plano mientras la conexión entre ellos se volvía el hilo conductor de sus días. Compartían la carga de sus propias vidas y, al mismo tiempo, encontraban en el otro la fuerza para enfrentar lo que la vida les presentaba. La rutina de encontrarse en la cafetería se convirtió en una danza de complicidad, donde las palabras se entrelazaban con los gestos y las miradas significativas. La vida, con sus altibajos, encontró un espacio donde Martín y Emily podían abrazar la autenticidad de sus emociones y encontrar consuelo en la conexión que habían forjado. En este capítulo de Café y Conversaciones, Martín y Emily exploraron las profundidades de su amistad en crecimiento, una amistad que iba más allá de las palabras y que se nutría de la simple presencia del otro. La cafetería, con sus mesas y sillas desgastadas, se convirtió en el epicentro de una relación que florecía en medio de las dificultades, un recordatorio de que la verdadera conexión puede surgir en los lugares menos esperados. Capítulo 4. Un vistazo de felicidad.
En medio de la tristeza, Martín y Emily descubrieron destellos de felicidad que iluminaron las sombras que rodeaban sus vidas. A medida que las vicisitudes de la vida les presentaban desafíos, encontraron consuelo y alegría en los pequeños momentos compartidos en la cafetería del hospital. Las risas, antes escasas en un entorno tan sombrío, se volvieron una banda sonora reconfortante. Martín, con su humor y ocurrencias, lograba arrancar sonrisas a Emily, incluso en los momentos más oscuros. La cafetería se llenaba de la música ligera de su risa, como un antídoto contra la pesadez de las circunstancias. Compartían historias, no solo las trágicas sino también las alegres. Recordaban momentos de felicidad pasada, como destellos de luz en medio de la penumbra. Cada anécdota compartida se convertía en una chispa que iluminaba sus rostros, ofreciéndoles un respiro temporal de las cargas emocionales que llevaban a cuestas. La solidaridad entre Martín y Emily se fortaleció en estos momentos de felicidad compartida. A medida que enfrentaban la adversidad juntos, su conexión evolucionó, transformándose en algo más profundo que una simple amistad. Se convirtieron en pilares de apoyo mutuo, ofreciéndose consuelo y fuerza en los momentos más oscuros. La cafetería del hospital, testigo silencioso de su evolución, se convirtió en un lugar sagrado donde la felicidad se manifestaba incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Los gestos de cariño, las palabras de aliento y las risas compartidas tejieron un lienzo de complicidad y comprensión que trascendía las limitaciones de las relaciones cotidianas. A través de estas pequeñas joyas de felicidad, Martín y Emily descubrieron la resiliencia del espíritu humano. En lugar de sucumbir a la tristeza que amenazaba con envolverlos, eligieron abrazar la alegría efímera que cada día les ofrecía. Sus corazones, marcados por la pérdida y la compasión, encontraron consuelo en estos momentos compartidos. En este capítulo de destellos de felicidad, Martín y Emily no solo rieron juntos, sino que también encontraron un anclaje el uno en el otro. La cafetería, con sus mesas desgastadas y su aroma a café, se convirtió en el escenario donde su amistad floreció, incluso en medio de la tristeza. La vida, con sus altibajos, les recordó que la felicidad puede encontrar un hogar incluso en los lugares más inesperados y que, a veces, es en la oscuridad donde las luces más brillan. Capítulo 5. El punto de giro. A medida que la salud del esposo de Emily empeoraba, Martín se encontró inmerso en un dilema moral de proporciones desgarradoras. Sus sentimientos hacia Emily se profundizaban con cada día que pasaba, pero la complejidad de la situación arrojaba sombras sobre cualquier paso que pudiera dar. Este capítulo marcó un giro crucial en la trama de sus vidas, donde la ética y las emociones se entrelazaron de manera inesperada. Martín, normalmente seguro y resuelto, se vio confrontado por una encrucijada ética. Su afecto por Emily crecía a la par de la gravedad de la enfermedad de su esposo. La cafetería, una vez un refugio de risas y complicidad, ahora se llenaba de una tensión palpable. Cada mirada compartida y cada palabra pronunciada llevaba consigo el peso de una decisión inminente. La salud del esposo de Emily se desvanecía como una sombra alargada en la tarde. La moralidad y la lealtad se convertían en piezas de un rompecabezas complejo que Martín intentaba resolver. Sentía el peso de sus propios sentimientos, el respeto por el matrimonio de Emily y la comprensión de que la vida, a veces, presenta escenarios desgarradores sin soluciones sencillas. El dilema moral añadió una capa inesperada a la conexión entre Martín y Emily. La tensión se filtraba en sus conversaciones, y los silencios entre ellos hablaban más alto que las palabras. El hospital, una vez más, se volvía un testigo de las emociones humanas en su estado más crudo,
donde la vida y la muerte bailaban un sutil vals alrededor de sus vidas entrelazadas. La fuerza de la recién forjada camaradería se veía sometida a prueba. Martín, consciente de las complejidades éticas que enfrentaba, se encontraba dividido entre seguir los dictados de su corazón o respetar las promesas sagradas de la institución del matrimonio. Emily, inmersa en la angustia de la pérdida inminente, encontraba en Martín un apoyo invalorable. Este punto de giro en la historia no solo dejó a los personajes en un estado de incertidumbre emocional, sino que también planteó preguntas fundamentales sobre el amor, la lealtad y la ética. La cafetería, una vez un lugar de risas y confidencias, se volvía un campo de batalla simbólico donde las decisiones tomadas resonarían en los capítulos que estaban por escribirse. Capítulo 6. Elecciones y consecuencias. Martín se encontró en medio de una encrucijada emocional, dividido entre seguir los dictados de su corazón y respetar los límites del matrimonio de Emily. Este capítulo marcó un punto crucial en la historia, donde las elecciones tomadas por Martín desencadenaron consecuencias que resonaron a lo largo de sus vidas, forzándolos a enfrentar las complejidades intrincadas del amor y la moralidad. La cafetería, que una vez fue el escenario de risas y confidencias, se convirtió en un lugar donde las decisiones pesadas colgaban en el aire. Martín, con los susurros de su corazón resonando en sus oídos, se enfrentó a la realidad de que sus elecciones no solo afectarían su propia vida, sino que también tendrían un impacto profundo en la de Emily. La atracción entre Martín y Emily, que había ido creciendo en intensidad, se volvía cada vez más difícil de ignorar. Martín, consciente de los límites morales, se veía forzado a sopesar el deseo de seguir sus sentimientos con el respeto que debía a la relación matrimonial de Emily. La moralidad como un espectro silencioso se cernía sobre ellos, planteando preguntas difíciles sobre el amor, la lealtad y la ética. Las elecciones de Martín no eran solo decisiones personales, eran la piedra que cae en el estanque generando ondas que alcanzarían todos los rincones de sus vidas. La cafetería, con su atmósfera cargada, se volvía un testigo mudo de las decisiones que iban tomando forma en sus corazones. El amor, en su forma más compleja, se entretejía con las sombras de la moralidad. Las elecciones de Martín se convertían en el hilo conductor de una narrativa que exploraba los matices grises de las relaciones humanas. La historia no era solo sobre la atracción entre dos personas, sino sobre cómo enfrentar las decisiones difíciles que la vida a veces nos presenta. Con cada elección, las consecuencias comenzaron a manifestarse. La relación entre Martín y Emily se volvía más intrincada, tejida con los hilos de la esperanza y la incertidumbre. Los personajes se encontraban en un torbellino emocional, obligados a confrontar las implicaciones de sus acciones y a reflexionar sobre el significado del compromiso y la integridad. En este capítulo de elecciones y consecuencias, la cafetería se convertía en un espacio simbólico donde los destinos se entrelazaban. Cada palabra compartida y cada gesto adquirían un peso adicional, llevando consigo la carga de las decisiones tomadas y las puertas que se cerraban irrevocablemente. Capítulo 7. Un desgarrador adiós. En un giro desgarrador, el esposo de Emily falleció. La tragedia sumió en una profunda tristeza tanto a Martín como a Emily. La cafetería del hospital, que había sido testigo de risas y complicidades, se tornó silenciosa, impregnada de una pesadez emocional que reflejaba la magnitud de la pérdida. La noticia de la partida del esposo de Emily reverberó como un eco sombrío a lo largo de los corredores del hospital. La cafetería, una vez llena de vida, se tornó en un espacio lleno de suspiros y miradas compasivas. El aroma del café, que solía ser reconfortante,
ahora flotaba en el aire como un recordatorio amargo de la fragilidad de la existencia. La muerte, con su cruel inevitabilidad, dejó a Martín y Emily enfrentándose a una realidad que ninguno de los dos había deseado. El dolor compartido se convirtió en el puente que los unía en la oscuridad de la pérdida. Las lágrimas, expresión sincera de un duelo profundo, se convirtieron en la tinta con la que se escribía este capítulo desgarrador de sus vidas. El hospital, que había sido el telón de fondo de su creciente conexión, ahora era el escenario de la despedida más triste. La habitación que solía albergar esperanzas y oraciones se volvió el espacio donde la realidad de la mortalidad humana se hacía palpable. Martín y Emily, unidos por el lamento, enfrentaron el desafío de despedirse de alguien que fue el centro de sus vidas de maneras distintas. La tragedia no dividió a Martín y Emily, más bien, los unió en una alianza más profunda. A través del duelo compartido, descubrieron la fuerza sanadora de la compañía mutua. La cafetería, aunque ahora impregnada de melancolía, se convirtió en el refugio donde compartieron lágrimas, abrazos y el pesar de una despedida que marcó un antes y un después en sus vidas. Este desgarrador adiós resaltó la vulnerabilidad de la existencia y la importancia de valorar cada momento. Martín y Emily, enfrentando la realidad de la mortalidad, comprendieron la efímera naturaleza de la vida y la necesidad apremiante de apreciar los momentos que compartimos con aquellos que amamos. El luto se volvió una canción melancólica que resonaba en cada rincón de sus vidas. Sin embargo, en este dolor compartido, encontraron una conexión aún más profunda. La muerte, aunque dolorosa, se convirtió en un recordatorio de la belleza efímera de la vida y de la fortaleza que surge cuando enfrentamos las despedidas juntos. Capítulo 8. Aprendiendo a sanar. En el rastro de la pérdida, Martín y Emily se convirtieron en bálsamo el uno para el otro. Juntos, emprendieron el difícil camino de avanzar, hallando consuelo en los recuerdos de su tiempo juntos y en las lecciones extraídas de los desafíos que enfrentaron. La cafetería del hospital, que antes había sido el escenario de risas y complicidades, ahora se transformaba en un espacio de reflexión y recuperación. Cada rincón recordaba momentos compartidos, pero en lugar de evocar tristeza, se volvía un recordatorio de la fortaleza que encontraron en su conexión y del amor que persiste más allá de la pérdida. Martín y Emily, unidos por el duelo, aprendieron a sanar juntos. Compartieron silencios que hablaban de una comprensión profunda, abrazándose en los momentos en que las palabras resultaban insuficientes. La cafetería, con sus sillas y mesas desgastadas, se volvía un refugio donde la curación se tejía con los hilos de la compañía mutua. A medida que enfrentaban la realidad de seguir adelante, Martín y Emily se apoyaron mutuamente en los días más oscuros. La travesía de sanar no fue lineal, tuvieron que sortear altibajos emocionales y enfrentar los fantasmas del pasado. Sin embargo, en su unión, encontraron la fuerza para afrontar las tormentas y avanzar hacia la luz. Los recuerdos de los momentos felices que compartieron se convirtieron en faros de esperanza en medio del duelo. La cafetería, con sus rincones llenos de historias compartidas, se volvía un espacio sagrado donde encontraban consuelo al recordar la belleza de lo vivido. A través de estas memorias, aprendieron a celebrar la vida a pesar de la tristeza. La sanación no solo se manifestó en la aceptación de la pérdida, sino también en el crecimiento personal que surgió de la experiencia compartida. Martín y Emily, al aprender a enfrentar el dolor juntos, se convirtieron en testigos de la resiliencia humana y de la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. En este capítulo de Aprender a sanar, la cafetería no solo fue el escenario de reflexiones y abrazos,
sino también el lugar donde Martín y Emily descubrieron que la curación es un proceso gradual, donde la compañía del otro se convierte en el bálsamo que alivia las heridas emocionales. La vida, con sus ciclos de pérdida y renovación, les enseñó que, a pesar del dolor, siempre hay espacio para la esperanza y la curación compartida. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, Martín y Emily emergieron de las sombras del dolor. Su conexión, construida sobre experiencias compartidas y una comprensión genuina, floreció en un amor que trascendió el dolor del pasado. En el uno al otro, encontraron esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. La cafetería del hospital, testigo de su viaje emocional, ahora se transformaba en el escenario de un capítulo nuevo y esperanzador. Las sillas y mesas desgastadas, que habían sido testigos de risas y lágrimas, ahora presenciaban un renacer que surgía de las cenizas de la tristeza compartida. La relación entre Martín y Emily se transformó en algo más profundo y significativo. A medida que sanaban, descubrieron que su conexión se fortalecía, como una planta que crece bajo la luz del sol después de la tormenta. La cafetería, con sus muros que resonaban con la historia de su amor, se volvía un refugio donde encontraban la paz que anhelaban. El amor entre Martín y Emily se volvía una fuerza resiliente, capaz de superar las adversidades. En lugar de ser definido por la pérdida y el dolor, su amor se convirtió en una fuente de fortaleza y renacimiento. Juntos, se embarcaron en una nueva fase de la vida, llena de promesas y posibilidades. Los días se volvían más ligeros, y la sombra de la tristeza se disipaba gradualmente. Martín y Emily, una vez envueltos en el luto compartido, ahora se encontraban mirando hacia el futuro con ojos llenos de esperanza. La cafetería, que antes había sido un testigo de despedidas y lágrimas, se llenaba ahora de risas y la anticipación de un mañana más brillante. En este capítulo de un nuevo comienzo, Martín y Emily descubrieron que el amor tiene el poder de curar y renovar. La cafetería se volvía un símbolo de su historia, donde los capítulos pasados se entrelazaban con la promesa de un futuro compartido. Aunque la vida nunca está exenta de desafíos, su amor se había convertido en un faro, guiándolos hacia adelante con la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta que la vida les presentara. Este nuevo comienzo no era solo una página en blanco, era un lienzo donde Martín y Emily pintarían sus sueños y aspiraciones. La cafetería, con sus memorias impresas en cada rincón, se volvía el punto de partida hacia una nueva aventura, donde el amor, la esperanza y la complicidad serían los elementos que escribirían el próximo capítulo de sus vidas.